En la realización del foro del módulo 2 de Historia Argentina desarrollaremos los temas que aparecen en el mismo como las relaciones interétnicas, relaciones fronterizas, la utopía andina y la rebelión calchaquí del siglo XVII y las rebeliones andinas del siglo XVIII y su repercusión en la gobernación del Tucumán. En lo que refiere a las relaciones interétnicas, relaciones fronterizas, el concepto fronteras étnicas hace referencia a aquellas regiones que durante la época colonial, entre el siglo XVI y siglo XVIII, y gran parte de la independiente, siglo XIX, pusieron en contacto a diferentes culturas en el espacio americano. Es decir, que más allá de la ocupación territorial, el término frontera implica la construcción y reelaboración de pautas culturales y étnicas a través del tiempo. Céspedes del Castillo definió la frontera como un espacio geográfico en el que un pueblo en movimiento entra en contacto con otro u otros de cultura muy diferentes a la de aquel. Frontera es, al mismo tiempo, el proceso de interacción entre esos pueblos y sus respectivas culturas, que en mayor o menor medida quedan influidas unas por otras. Este contacto se dio a través de luchas entre las culturas, movidas no solo por el interés europeo de expandirse territorialmente, sino también de ocupar el territorio del otro y explotar sus riquezas. Se trataba entonces de una lucha tanto simbólica como material, en la que entraban en juego elementos étnicos. La complejidad e inestabilidad de las relaciones entre indígenas y españoles dio lugar a la alternancia de etapas de buenas relaciones y otras de tensiones y enfrentamientos. La tendencia entre los castellanos fue generalmente recelar a los indígenas, a pesar de lo cual el acercamiento a aquellos era algo deseado y el comercio un instrumento para lograrlo. A continuación haremos un análisis de un caso concreto como es el de la frontera del Chaco, en donde la elevada demanda de miel y cera en las ciudades hispanas, unidas a la gran calidad de la cera chaqueña, posibilitó que las ciudades del Tucumán se convirtieran en distribuidores del producto hacia Chile y el Alto Perú. Entonces los pueblos indígenas recolectaban los productos en las zonas boscosas del interior del Chaco y los vendían en las ciudades de Esteco y Santiago del Estero, o bien los intercambiaban con los soldados partidarios de los fuertes o con cuadrillas recolectoras de miel que se adentraban en el Chaco desde Santiago del Estero. La entrada de estas cuadrillas en los territorios de los indígenas, con el objetivo de cosechar un producto como la miel, un pilar fundamental de la dieta indígena, acabó provocando conflictos. Como por ejemplo el que se obtuvo con los chiriguanos, quienes controlaban desde el siglo XV el territorio situado entre las actuales Santa Cruz de la Sierra y Tarija, y parte del norte de Tucumán. Allí detuvieron la expansión incaica primero y a la española después, hecho que no fue impedimento para que comerciaran de manera regular e intensa con uno y otro imperio. Entonces los chiriguanos adquirieron pronto una gran fama entre los españoles por su capacidad bélica y generaron serias dificultades para la pervivencia de los asentamientos castellanos, pues se arremetían contra las haciendas y pueblos de encomienda situados en las zonas fronterizas, lo que ponía en tela de juicio delante de otras poblaciones indígenas la capacidad de los españoles para gobernar y mantener el orden. Es así que luego, con el respaldo de la Real Audiencia de La Plata y de las diversas órdenes religiosas, el virrey publica en el año 1574 la guerra a sangre y fuego contra los chiriguanos, iniciando una campaña que él mismo lideraría. Debemos resaltar también que más allá de la guerra, también existen prácticas comerciales pacíficas entre ambos bandos. El fluido contacto comercial permitió que un año antes de que de la Barranca y Nueva Rioja fueran destruidas, el jesuita Díaz Taño encontrara en el mismo corazón del Alto Perú, en la plaza de la ciudad de Charcas, algunos chiriguanas que iban a comerciar con los españoles. Bien, pasando al tema de la
Utopía andina y la rebelión calchaquí del siglo XVII, debemos decir que la conquista del Perú por los españoles, que se inició en 1532, fue un largo proceso que partió de un hecho político militar, trabajado en diversos tipos de alianzas con grupos étnicos locales que no estaban conformes con su rol dentro del Tahuantinsuyo. Estos procuraban su autonomía política y económica desde varias décadas atrás, creyendo encontrar en los españoles a un aliado. Sin embargo, los conquistadores terminaron por desestructurar los mecanismos de articulación económica, política y social que hacían posible la configuración histórica vigente en el Tahuantinsuyo. Para Flores Galindo, las utopías andinas son básicamente una respuesta a un conjunto de problemas que confrontaron las sociedades andinas desde las conquistas españolas y que se podrían gruesamente resumir en dos pesadas herencias: la dominación colonial y la fragmentación social. La utopía andina son los proyectos que pretendían enfrentar esta realidad, intentos de navegar contra la corriente para doblegar tanto a la dependencia como a la fragmentación. La importancia de la utopía andina no estaría solo en que ella constituyó una reserva de esperanza para los vencidos, sino que su papel decisivo se fundamenta en que ella fue la manera como los hombres andinos pudieron finalmente comprender y racionalizar el cataclismo que presentó la conquista hispana, un fenómeno tan sorprendente que ni siquiera existían en el mundo mental andino las categorías adecuadas para pensarlo. Pero lo realmente distintivo de la utopía andina residiría en el hecho de que esta sociedad pasada, idealizada, fue convertida en una propuesta para el futuro. La utopía andina tendría su especificidad el hecho de que su modelo de sociedad ideal existe no en el futuro, sino en el pasado, como generalmente no suele ocurrir con las utopías. Lo que refiere a las rebeliones calchaquíes, debemos decir que durante el siglo XVII los valles calchaquíes fueron conmovidos por los alzamientos de aborígenes en los años que transcurrieron entre 1562 y 1666 y que mantuvieron a la región en estado de guerra. Justamente las llamadas rebeliones calchaquíes fueron motivadas por el sometimiento que significaba el servicio personal, lo cual era una forma de trabajo forzado que reclamaban los invasores a los pequeños poblados que se iban fundando. De esta manera se pueden señalar tres levantamientos. El primer levantamiento, iniciado en 1562, liderado por el cacique Juan Calchaquí, sucedido de permanentes luchas parciales de acuerdo a localidades y pueblos que alcanzaron casi hasta fines del siglo XVI. El segundo levantamiento fueron los 10 años del Gran Alzamiento, de 1627 a 1637, que prácticamente involucró a las naciones originarias distribuidas en todas las provincias que hoy componen el NOA, y que fuera liderado por Chalimín. El tercer levantamiento, en 1657, se dio por la llegada a la región de Pedro Bohórquez, alias el Inca, que era un español que supo ganarse la amistad de las comunidades para organizar el tercer alzamiento. Bien, el tercer tema, las rebeliones andinas del siglo XVIII y su repercusión en la gobernación del Tucumán. Diremos que desde fines del siglo XVII y durante el siglo XVIII surgieron diversos movimientos rebeldes de pequeñas escalas o localizados, ¿sí? Estas rebeliones resaltaban por sus diferentes reivindicaciones, composiciones sociales, características de liderazgo, ubicación y desarrollo. Así tenemos la intentona de Gabriel Manco Cápac en 1667 y el levantamiento de Fernando Torote y de su hijo en la selva peruana alrededor de 1724. La rebelión de Alejo Catalayud en Oropesa en 1730 y la conspiración de Juan Vélez de Córdoba en Oruro en 1739, entre otros. Poco después, en 1742, Juan Santos Atahualpa puso en aprietos
por casi una década al Estado virreinal. Otra característica general de la protesta social activa fue su articulación en ciertos sectores geográficos que albergaban circuitos comerciales o productivos. Entonces, estas protestas se debieron a que las zonas comercialmente más desarrolladas se vieron afectadas por las constantes presiones fiscales y laborales ejercidas por la corona, sobre todo a partir de las reformas borbónicas. De la misma forma, estos fueron los motivos que provocaron movimientos más grandes y articulados, llegando hasta la rebelión de José Gabriel Condorcanqui o Tupac Amaru II. Un análisis de caso concreto es el de la rebelión Toba en 1781, en donde esta rebelión tiene un líder criollo, José Quiroga, que se dirigió a la reducción de indios tobas nombrada San Ignacio, y allí convenció a esos naturales de que ya tenían rey inca, por lo que deseaba que le ayudasen a destruir a todos los españoles. Esos indígenas se rebelaron y cometieron distintas tropelías para luego ser dispersados hacia el sur. Pero la rebelión continúa localizada en la parte feraz de la frontera, paraje de Caimancito. De manera similar se produce el desarrollo de la rebelión de los campesinos collas de la Puna de Jujuy, solo que la relación altoperuana es más bien con la rebelión de Tupac Katari, que mantenía un prolongado sitio a la ciudad de La Paz. En todo caso, ambos movimientos son reprimidos sin demasiado esfuerzo por las autoridades. Es indudable que la conformación de la plebe urbana y rural, especialmente segregada, marginada, explotada, dominada y revoltosa, y que en concreto en la frontera del Chaco es propensa a rebelarse contra esta situación. También resaltaremos que es importante considerar que la resistencia indígena en la frontera es determinante en la nueva organización regional administrativa de las intendencias. Por ello, no sería casual que inmediatamente después de los sucesos rebeldes de 1781 se cree la Intendencia de Salta del Tucumán, con jurisdicción sobre gran parte de la frontera tucumana del Chaco.